A principios de mayo de 2025, en el Reino Unido, el cuerpo de una mujer de 28 años es colocado sobre una mesa de examen forense. Ha sido repatriada desde Estambul en un vuelo especial, y ahora se espera que especialistas británicos realicen la segunda autopsia estándar requerida cuando un ciudadano fallece en el extranjero. Es un procedimiento rutinario, regido por protocolos estrictos. Pero cuando los médicos forenses abren su cavidad torácica, descubren algo que queda completamente fuera de cualquier procedimiento normal. Su corazón no está. El órgano ha sido extraído. Uno podría suponer que el cuerpo llegó con un informe médico detallado que explicaba por qué se había hecho aquello. No fue así. Las autoridades turcas no proporcionaron ningún documento de respaldo que indicara que se hubiera realizado un procedimiento de ese tipo. La familia de Beth Martin jamás había autorizado la extracción de sus órganos. De hecho, no tenían idea de que algo había sido retirado hasta que se llevó a cabo el examen en Gran Bretaña. Eso plantea de inmediato una pregunta. ¿Cómo es que una turista que viaja para unas vacaciones ordinarias con su esposo y sus dos pequeños regresa a casa apenas unos días después en esas condiciones? Hoy vamos a examinar el caso de Beth Martin. Esto no es un misterio típico que involucra una escena del crimen acordonada. En cambio, estamos ante un escándalo forense internacional en el que la evidencia más importante parece estar oculta detrás de las puertas de un hospital extranjero, mientras los diagnósticos oficiales parecen cambiar casi en tiempo real. ¿Qué hay detrás del silencio del hospital? ¿Negligencia médica o un intento deliberado de ocultar información crítica? Unamos las piezas usando únicamente los hechos. Varios días antes de que los especialistas forenses británicos hicieran su impactante descubrimiento, todo había comenzado de una manera completamente ordinaria. El domingo 27 de abril de 2025, un avión aterrizó en Estambul. Beth y su familia estaban comenzando las vacaciones que habían planeado durante mucho tiempo. Su esposo se llama Luke, y para los fines de este caso, él es el testigo clave cuando se trata del estado físico de Beth antes de que ella tuviera su primer contacto con el sistema de salud local. Es extremadamente importante establecer su condición médica al inicio del viaje. ¿Por qué me enfoco tanto en este punto? Porque la salud de Beth antes de ingresar al hospital más tarde se convertiría en uno de los argumentos más fuertes contra el extraño y rápidamente cambiante diagnóstico emitido por la clínica. Entonces, ¿qué sabemos sobre su estado cuando salió del aeropuerto de Estambul? Parecía estar en excelente estado de salud. No tenía condiciones médicas crónicas ni infecciones conocidas. Luke confirmó que durante el vuelo e inmediatamente después de aterrizar, Beth no mostró ningún síntoma preocupante. No tenía fiebre, no tenía debilidad y no se quejaba de dolor. Después de llegar, estaba activa, alerta y plenamente capaz de continuar con su día. Si algún proceso médico grave ya hubiera comenzado en su casa en el Reino Unido o durante el vuelo, casi con toda seguridad los síntomas habrían aparecido antes de que la familia llegara a su hotel. Su cuerpo habría mostrado algún tipo de señal de advertencia clara, pero no lo hizo. Pasaron por aduanas y recogieron su equipaje. Y lo más importante, considerando lo que ya sabes, el sistema cardiovascular de Beth estaba completamente sano. Los médicos británicos jamás habían documentado una sola anomalía en el funcionamiento de su corazón. Mantén ese dato firmemente presente, porque se convertirá en el punto central cuando evaluemos las acciones del equipo médico turco. La única condición significativa claramente documentada en los registros médicos de Beth era una intolerancia severa a la penicilina. Tenía una alergia seria a este tipo de antibiótico ampliamente utilizado. Ese tipo de reacción no es inusual ni automáticamente mortal. Para los pacientes con esta alergia, la regla principal es simple. El personal médico debe ser informado antes de administrar cualquier medicamento por vía intravenosa. Luke conocía muy bien la condición de Beth. En la práctica médica a nivel mundial, una alergia confirmada a la penicilina exige que los médicos utilicen medicamentos alternativos seguros. Los protocolos de sustitución han estado establecidos durante años. El 27 de abril, la familia llegó a su alojamiento y desempacó. Su primer día en Turquía transcurrió sin incidentes. Era el comienzo de unas vacaciones familiares ordinarias. Y aquí surge una pregunta lógica.
Cuando un adulto con un historial médico excepcionalmente limpio entra de pronto en estado crítico, los especialistas competentes investigan de inmediato posibles causas externas, incluidas toxinas dañinas o medicamentos administrados incorrectamente. Al tratar a una paciente con una intolerancia confirmada a la penicilina, los médicos están obligados a proceder con extrema cautela. Los protocolos médicos para casos como este están regidos por reglas estrictas, pero las decisiones tomadas por el personal médico local en el caso de Beth irían mucho más allá de cualquier cosa que pudiera explicarse mediante lógica profesional. El domingo terminó sin una sola señal de advertencia. La familia se fue a dormir. Pero a la mañana siguiente, lunes, 28 de abril, comenzó una crisis médica rápida, y pronto se salió completamente de control. El estado físico de Beth colapsó de repente. Y desde ese momento en adelante, cada hora importaba. En cuanto la salud de Beth empezó a deteriorarse la mañana del 28 de abril, se puso en marcha una cadena irreversible de acontecimientos. Avanzó con rapidez y terminó con su fallecimiento. Más adelante, reconstruiremos la cronología detallada de esas horas aterradoras dentro de la habitación del hospital usando información que tuvo que reunirse pieza por pieza. Por ahora, nuestro enfoque está en lo que ocurrió inmediatamente después de que Beth fuera declarada fallecida. En lugar de recibir una explicación clara y específica de los administradores del hospital, la familia de pronto se encontró tratando con las autoridades policiales. Imagina la situación. Una ciudadana extranjera muere dentro de un centro médico. Lógicamente, uno esperaría que los investigadores comenzaran por asegurar sus registros médicos, examinar los frascos de medicamentos y cuestionar al equipo de atención de emergencia que había estado de turno. Pero los investigadores turcos tomaron un rumbo completamente distinto. Parecieron ignorar por completo el papel del hospital y desplazaron toda su atención hacia la familia en duelo. Los oficiales de la ley aislaron de inmediato a Luke. Lo apartaron con firmeza, separándolo físicamente de los dos pequeños y de la madre de Beth, que quedaron esperando afuera. No hubo compasión ni ofrecimiento de asistencia por parte del consulado. En ese momento, comenzó un proceso que no encajaba con ningún estándar reconocido de una investigación justa y objetiva. El viudo no fue llevado a una estación de policía oficial. No se le proporcionó un intérprete designado por el gobierno ni un abogado. En cambio, el interrogatorio tuvo lugar allí mismo, dentro de un vehículo estacionado. La principal herramienta de comunicación entre el fiscal y el hombre al que estaban tratando como sospechoso fue una aplicación común de traducción en un teléfono inteligente. A través de esa traducción digital poco confiable, a Luke le hicieron una pregunta directa. ¿Envenenaste a tu esposa? Suena como una escena de una mala película, ¿no es así? Un hombre que acababa de perder a su esposa estaba siendo acusado de repente de haber causado deliberadamente su muerte. Aunque no había resultados toxicológicos ni hallazgos de una autopsia, los investigadores no presentaron una sola prueba. No se habían encontrado sustancias tóxicas entre sus pertenencias. No había pólizas de seguro sospechosas ni un motivo documentado. Entonces, ¿cuál era el propósito de esa presión? Al observar la manera en que las autoridades manejaron la situación, tengo una sospecha razonable. Parece que la policía local estaba intentando encontrar lo antes posible a un sospechoso extranjero conveniente. Si un ciudadano extranjero en estado de shock severo hubiera dicho algo confuso tras malinterpretar una traducción automática, los investigadores podrían haber cerrado el caso en 24 horas. Más importante aún, ese resultado habría eliminado prácticamente cualquier posible pregunta sobre la calidad de la atención brindada por el equipo médico de Estambul. Después de varias horas tensas de interrogatorio dentro del vehículo, Luke finalmente fue liberado. La teoría de que Beth había sido envenenada deliberadamente se desmoronó tan rápido como había aparecido, porque no había evidencia que la respaldara. Pero este incidente revela un detalle de importancia crítica. Desde el primer momento, las autoridades entendieron que estaban ante una muerte que no parecía natural y que requería una respuesta inmediata. De inmediato comenzaron a buscar a un responsable. El problema era que no estaban buscando en el lugar donde se habían administrado los medicamentos intravenosos. Estaban buscando en el asiento del pasajero de un vehículo policial.
Y mientras Luke se defendía de las acusaciones infundadas del fiscal, el hospital ya empezaba a cerrar el flujo de información. Ese muro de silencio más tarde resultaría extremadamente difícil de atravesar para la familia. Una vez que Luke fue liberado del interrogatorio dentro del vehículo policial, volvió al asunto principal. Exigió que los administradores del hospital proporcionaran un informe médico oficial. Necesitaba un documento formalmente certificado que indicara con claridad que había causado el fallecimiento de su esposa y que enumerara todos los medicamentos que le habían administrado durante el tratamiento de emergencia. En cambio, la situación se convirtió en un caos administrativo. La familia no recibió ningún informe escrito. Toda comunicación con el personal médico fue empujada hacia un canal informal y manejada mediante mensajes de texto en aplicaciones móviles. Peor aún, esos mensajes eran traducidos automáticamente y las traducciones eran extremadamente poco confiables. En esas conversaciones dispersas, los médicos comenzaron a ofrecer diagnósticos completamente distintos. Primero, a la familia le dijeron que Beth había sufrido un ataque cardíaco repentino. Luego, la explicación cambió abruptamente a fallo multiorgánico y shock séptico. Unos mensajes después, se introdujo la hepatitis tóxica como otra posibilidad. Detengámonos un segundo y pensemos en eso. ¿Con qué frecuencia un centro médico importante explica el fallecimiento de una paciente mediante mensajes de texto mientras cambia su versión cada pocas horas? Esto no parece el trabajo de profesionales médicos seguros de sí mismos. Parece más bien un intento desesperado por encontrar la explicación más conveniente antes de que la familia empiece a hacer preguntas específicas sobre los protocolos de tratamiento. Al mismo tiempo, los especialistas forenses locales realizan la primera autopsia. Su conclusión oficial es extremadamente breve. No hay señales de lesiones físicas ni evidencia de exposición a agentes tóxicos. La teoría criminal que el fiscal había perseguido con tanta agresividad durante el interrogatorio de Luke queda ahora completamente descartada. Al darse cuenta de que no va a obtener respuestas honestas de los médicos, Luke toma la única decisión lógica. Decide llevar a su esposa de regreso a casa y volver al Reino Unido. Pero en esta etapa, el hospital le presenta un ultimátum burocrático duro. Le dicen que el proceso estándar de repatriación tomará más de 2 semanas. Para un turista varado en un país extranjero, con 2 familiares pequeños bajo su cuidado y sin apoyo significativo, ese plazo es simplemente imposible de manejar. Los representantes del hospital ofrecen de inmediato una alternativa. El proceso puede acelerarse de manera significativa si Luke paga 2.500 euros. El pago se describe como una cobertura de los gastos del tratamiento de Beth y de la preparación urgente de los documentos necesarios. ¿Y sabes qué es lo que encuentro más inquietante de esta situación? Exigen que ese pago considerable se haga de inmediato antes de que a Luke siquiera se le permita ver a su esposa. Primero se tiene que pagar el dinero. Solo entonces le darán acceso a ella. En términos prácticos, equivale a una presión financiera construida alrededor de la necesidad desesperada de un hombre de llevar a su ser querido de regreso a casa y salir del país lo antes posible. Sin ninguna otra opción realista, Luke transfiere los fondos exigidos. Sorprendentemente, los obstáculos burocráticos desaparecen casi de inmediato después de la transacción. El papeleo se completa en un periodo muy breve, y la familia recibe autorización para el transporte. Abordan un avión y regresan al Reino Unido, con la esperanza de que especialistas independientes en casa finalmente proporcionen respuestas creíbles. Esa salida de emergencia supuestamente debía poner fin a la pesadilla en Turquía. En cambio, puso en marcha un conflicto diplomático sin precedentes entre los 2 países. El 24 de mayo de 2025, varias semanas después de que los especialistas forenses británicos hicieran su impactante descubrimiento, el caso alcanzó oficialmente el nivel internacional. Turquía ya no podía ignorar las solicitudes formales del Reino Unido. El Ministerio de Salud de Turquía se vio obligado a romper su silencio y emitir una declaración pública sobre el órgano desaparecido. Su postura se apoyó por completo en reglas burocráticas estrictas. Los funcionarios del ministerio afirmaron que retirar el órgano había sido completamente legal. Según la ley turca, cuando una autopsia inicial no puede establecer una causa exacta de fallecimiento,
Las instituciones forenses están autorizadas a conservar cualquier material biológico necesario para un análisis más detallado. La ley turca también les permite hacerlo sin notificar previamente a la familia ni obtener consentimiento. La única justificación médica ofrecida para una medida tan seria fue la afirmación de que el corazón extraído pesaba más que un corazón sano promedio. Según los funcionarios, esa anomalía física requería un examen inmediato en un laboratorio gubernamental especializado. Pero veámoslo de manera crítica. Si los especialistas llevaron a cabo un procedimiento totalmente legal y regulado después de descubrir una anomalía significativa, ¿por qué ese detalle crucial no aparecía en los documentos proporcionados cuando el cuerpo de Beth fue entregado? ¿Por qué la información se mantuvo completamente oculta para Luke hasta después de que salió del país? ¿Y por qué el ministerio ofreció una explicación solo después de que expertos independientes en otro país descubrieron que el órgano no estaba? Para mí, está claro que incluso los estándares más básicos de transparencia fueron ignorados deliberadamente. Mientras los funcionarios continuaban ofreciendo estas explicaciones cuestionables, la familia de Beth empezó a tomar acción. Desarrollaron su propia línea de investigación basada en su intolerancia a la penicilina, bien documentada. La familia planteó una posibilidad razonable. El fallo repentino de los principales sistemas orgánicos de Beth pudo haber sido el resultado directo de un grave error médico relacionado con la administración de un antibiótico que no era seguro para ella. Solo hacía falta una cosa para confirmar o descartar esa posibilidad. Luke solicitó formalmente los registros completos de cuidados intensivos de Beth al hospital de Estambul. Quería una cronología segundo a segundo que mostrara exactamente qué medicamentos habían sido administrados a través de sus líneas intravenosas. El hospital respondió cerrándole por completo el acceso a la familia. Los administradores se negaron categóricamente a proporcionar una lista detallada de los medicamentos utilizados durante el tratamiento de Beth. No hubo hojas de órdenes médicas ni informes de los especialistas de cuidados críticos que habían estado de turno. Los registros que legalmente deberían haber estado disponibles para los representantes autorizados de Beth cuando los solicitaran permanecieron firmemente fuera de su alcance. Esa negativa se convierte de inmediato en una pieza importante de evidencia por sí misma. Probablemente conoces una de las reglas básicas de cualquier investigación médica. Cuando un centro no tiene nada que ocultar, entrega voluntariamente sus registros para proteger su reputación profesional. En este caso, sin embargo, el hospital decide retener la información incluso mientras las tensiones diplomáticas siguen aumentando. Lo que nos queda es un panorama completamente contradictorio. No existe un registro completo del tratamiento. Los diagnósticos dados mediante mensajes de texto se contradicen entre sí, y evidencia crucial es retirada sin que la familia lo sepa. Las explicaciones oficiales no solo generan preguntas. Se desmoronan bajo la comparación más básica con los hechos conocidos. Para entender lo que realmente ocurrió, tenemos que dejar a un lado los comunicados de prensa del ministerio y regresar al inicio de la crisis médica, a los acontecimientos que se desarrollaron detrás de las puertas cerradas de la habitación del hospital durante esas breves 24 horas. Lunes por la mañana, 28 de abril. Volvemos al día en que comenzó la crisis para poder examinar las acciones de los médicos paso a paso. Una mujer previamente sana de pronto se siente gravemente mal. No hay señales de advertencia antes de eso. Su condición física empeora tan rápido que se desorienta y pierde conciencia de lo que ocurre a su alrededor. Entra en un estado severo de confusión y ya no puede responder adecuadamente a lo que sucede a su alrededor. Luke llama de inmediato para pedir asistencia médica de emergencia. Y aquí es donde vemos la primera falla crítica en el sistema de salud local. El equipo médico tarda aproximadamente 2 horas en llegar. Piensa en la realidad de ese retraso. Esta es una ciudad importante con infraestructura desarrollada. Cada minuto importa porque el estado mental de Beth se está deteriorando rápidamente. Sin embargo, el vehículo especializado de emergencia tarda 120 minutos completos en llegar hasta ella. Para alguien que atraviesa una crisis médica aguda, esa es una pérdida devastadora de tiempo. Después de que Beth llega al primer hospital en Estambul, la llevan de inmediato a pruebas diagnósticas. Los médicos realizan un angiograma,
un procedimiento detallado de imagen utilizado para examinar los vasos sanguíneos. Luke espera los resultados, y poco después, el personal médico le da una evaluación muy clara. Le dicen que el sistema circulatorio de Beth parece normal y que su corazón está funcionando sin ninguna anomalía detectable. Y entonces, a pesar de esa conclusión tranquilizadora, las acciones del hospital de pronto dejan de tener sentido. El equipo médico toma la decisión inesperada de trasladar inmediatamente a Beth a otro centro, aunque ella está en condición crítica. La explicación que le dan a Luke es notable. El traslado es necesario porque la condición cardíaca de su esposa está causando una preocupación extrema. Mantén presente esa contradicción. ¿Cómo puede un estudio de imagen confirmar que todo parece completamente normal, solo para que ese mismo órgano se convierta en la razón declarada de un traslado de emergencia apenas minutos después? ¿Quién autorizó específicamente la decisión de desconectar a una paciente en estado crítico del equipo de soporte vital y moverla a otro hospital? ¿Qué protocolo clínico se utilizó para justificar ese riesgo? No hay respuestas escritas a ninguna de esas preguntas. En el segundo centro médico, Luke queda completamente excluido del proceso. Se le impide físicamente entrar a la unidad de cuidados intensivos. Nadie sale para hablar con él de manera adecuada ni para explicarle el plan de tratamiento. Lo dejan sentado en el pasillo, recibiendo solo fragmentos breves de información a través de mensajes telefónicos traducidos, mientras aparece un diagnóstico tras otro sin ninguna explicación médica clara. Martes, 29 de abril. Han pasado menos de 24 horas desde que Beth fue colocada dentro de aquel vehículo de emergencia retrasado. Su cuerpo ya no puede seguir luchando. Los médicos declaran formalmente su fallecimiento. Lo que comenzó como unas vacaciones familiares normales se ha convertido ahora en un caso lleno de registros médicos retenidos, procedimientos no revelados y una cronología de cuidados críticos que ya no encaja. Varias semanas después, una vez que el caso ha atraído atención internacional, las autoridades turcas se dan cuenta de que el silencio ya no es una opción. Necesitan una versión final y definitiva de los hechos, una lo suficientemente sólida como para calmar la creciente disputa diplomática y cerrar oficialmente el asunto. Es entonces cuando las agencias médicas del gobierno de Turquía publican su informe final. Según el documento aprobado, la falla rápida de los principales sistemas orgánicos de Beth fue causada por una infección grave transmitida por alimentos. Los expertos locales llegan a una conclusión firme. Una bacteria peligrosa o una toxina entró en su sistema digestivo ya sea antes de que abordara el avión o durante las primeras horas de la estancia de la familia en Turquía. Detengámonos y pasemos esa explicación por el sentido común básico. ¿Ves lo conveniente que es este diagnóstico para el hospital involucrado? La enorme responsabilidad alrededor del fallecimiento de Beth se desplaza cuidadosamente lejos del equipo de cuidados críticos y se coloca sobre alguna comida en mal estado desconocida servida en un aeropuerto, en un avión o en un café. Pero en el momento en que comparamos esa explicación oficial con la cronología, toda la historia se viene abajo. Hazte una pregunta simple. Si alguien fallece a causa de una enfermedad agresiva transmitida por alimentos, ¿por qué habría necesidad de extraer y conservar el corazón sin informar a la familia? ¿Cómo explica una infección digestiva los traslados de emergencia caóticos supuestamente provocados por graves preocupaciones cardíacas? ¿Y por qué el hospital sigue negándose a entregar la lista completa de medicamentos administrados durante el tratamiento? Una intoxicación alimentaria no explica por qué los registros de prescripción y medicación siguen sin estar disponibles. Pero retener esos registros tendría mucho más sentido si alguien estuviera intentando ocultar la administración de un antibiótico que desencadenó un estado irreversible de shock. El informe final turco no responde ni una sola de esas preguntas. Las autoridades simplemente registraron la explicación que más les convenía, atribuyeron todo a un hecho trágico que supuestamente comenzó antes de la hospitalización y utilizaron canales administrativos para poner fin a cualquier investigación adicional dentro del país. De regreso en el país natal de Beth, sin embargo, el informe produjo una respuesta muy diferente. Después de revisar las explicaciones vagas y la evidencia que había sido retenida, el gobierno británico avanzó hacia una acción directa.
Los funcionarios reconocieron que sus ciudadanos podían quedar completamente desprotegidos al enfrentarse a un sistema médico cerrado y poco cooperativo en el extranjero. A nivel gubernamental, los funcionarios lanzaron una campaña pública de información a gran escala. Se emitieron advertencias firmes para los viajeros que se dirigían a Turquía para recibir tratamiento médico o simplemente planeaban unas vacaciones allí. A las personas se les dijo directamente que los procedimientos médicos locales podrían carecer de transparencia, que información importante podría ser retenida y que, en una situación crítica, obtener respuestas claras podría ser casi imposible. Para este punto, el caso había crecido mucho más allá de la pérdida personal de una familia. Se había convertido en un precedente importante, obligando a un país a proteger a sus ciudadanos del sistema de salud de otra nación. Mientras los funcionarios en Estambul colocan el expediente del caso en un archivo bajo la etiqueta de infección transmitida por alimentos, las autoridades en Londres apenas comienzan a prepararse para una investigación judicial independiente programada para noviembre. Solo queda reunir todo el impacto de este caso médico. Después de regresar a casa y encontrarse con un muro sólido de burocracia extranjera, Luke toma la única decisión que cree poder tomar: mantener un horario de trabajo regular mientras cría solo a 2 familiares pequeños y lucha una batalla legal internacional es físicamente imposible. El viudo deja su empleo. Desde ese momento en adelante, toda su vida se concentra en un solo objetivo: romper el muro de silencio y obligar a los profesionales médicos extranjeros involucrados a responder por sus acciones. Enfrentarse al sistema gubernamental de otro país requiere recursos enormes. Abogados especializados, exámenes médicos independientes y traducciones profesionales de miles de páginas de registros tienen un costo significativo. Los seres queridos de Beth lanzan una importante campaña de recaudación de fondos en línea. La respuesta del público es extraordinaria. La gente empieza a apoyar a la familia en grandes números. En cuestión de días, la cantidad recaudada supera varias veces la meta original. Esa poderosa respuesta financiera es más que un acto de caridad. Envía un mensaje claro. El público no está dispuesto a aceptar declaraciones convenientes emitidas por funcionarios del gobierno. La exigencia de rendición de cuentas ha crecido mucho más allá de los límites de una sola familia. Hoy, las autoridades policiales turcas han terminado toda actividad adicional relacionada con el caso. La investigación local está oficialmente cerrada y los registros han sido archivados bajo la conclusión elegida por las autoridades. El centro de la lucha legal ahora se ha trasladado al Reino Unido. Toda esperanza restante de establecer los hechos descansa en un proceso judicial formal programado para comenzar en noviembre de 2025. Piensa en la tarea que enfrentan los investigadores británicos. Tendrán que usar autoridad legal para obligar a la clínica a entregar los registros de cuidados intensivos que ha mantenido ocultos. Durante esas audiencias de noviembre, se espera que 2 versiones muy diferentes de la realidad finalmente se encuentren: el relato oficial presentado por las autoridades turcas y la evidencia forense concreta. Cerremos este caso. Esta historia expone un problema profundamente inquietante. En el momento en que alguien enfrenta una emergencia médica fuera de su propio país, las protecciones en las que normalmente confía pueden desaparecer. Una habitación de hospital puede convertirse rápidamente en un entorno cerrado donde el propio centro controla las reglas, la información y quien tiene acceso a la verdad. La parte más perturbadora de este caso es cómo respondió el sistema cuando se desarrolló una crisis inesperada. El verdadero desastre fue la completa falta de transparencia. Cuando los administradores de un hospital levantan un muro alrededor de sus propias acciones y se niegan a dar respuestas claras, crean exactamente las sospechas que intentan evitar. Lo que nos queda es una auténtica caja negra de información. Hasta que un tribunal independiente obligue a las personas involucradas a responder públicamente cada pregunta, este caso seguirá siendo un precedente peligroso. Un sistema que, en el momento más crítico, pareció estar más enfocado en proteger su propia reputación. Cuídense. Verifiquen los hechos y nunca dejen de exigir la verdad.